Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, continuaba dándole mi explicación de mi punto de vista de que el problema con la diabetes es que se está tratando inadecuadamente. O sea, todo el énfasis que tiene la medicina, que tiene el tratamiento médico actual con los diabéticos, es medicación. O sea, lo que quieren es controlar, esta persona tiene diabetes, ¿verdad? Y quieren controlar la diabetes con la medicación. O sea, a este diabético nunca le están enseñando qué tiene que hacer él para que ese azúcar no suba. O sea, todo el énfasis es, hay que bajar el azúcar, hay que bajar el azúcar, hay que bajar el azúcar. La verdad es que ese énfasis es incorrecto. Porque lo que deberían enseñarle a un diabético es, ¿qué tengo que hacer para que no suba el azúcar? ¿Qué tengo que hacer para que no suba el azúcar? Para que no suba el azúcar, para que no suba el azúcar. ¿Cómo es posible que estén tratando de... El azúcar está alta. Cuando el azúcar alta sube, Jorge, tienes que comprarme cosas de estas. Jorge, estas cosas están viejas. Cuando el azúcar sube, ya es muy tarde. Porque cuando el azúcar, la glucosa de la sangre sube, destruye las células. Las mata. El azúcar las mata. ¿Qué pasa? Que la filosofía actual de esperar que un diabético suba el azúcar para entonces meterle una medicación que bloquee eso está equivocado. Lo que hay que enseñarle al diabético es cómo hacer para que esa condenada azúcar no suba. O sea, cómo hacer para que cuando él coma correcto y su comida haga esto, tenga una curva y regresa normal. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se logra con el libro El Poder del Metabolismo. Cuando una persona usa, por ejemplo, un diabético usa la dieta 3x1, que controla a una cuarta parte del total del plato los carbohidratos refinados, automáticamente regresa a esto. Cuando no está haciendo eso y está contando calorías y todas esas otras tonterías que le enseñan a los diabéticos, pues entonces el azúcar sube por ahí para arriba. Cuando sube por ahí para arriba, ahora va a venir el médico a meter la medicación. No se puede controlar la diabetes con medicación. Lo único que pasa cuando hay mucha medicación es que hay mucho dinero para la farmacéutica. No hay más nada. ¿Qué pasa? Toda la orientación está haciendo medicación. Porque los mismos que promueven la forma de controlarla son los mismos que venden los medicamentos. Esa es la verdad, señores. Le guste o no le guste, esa es la verdad. El asunto con los diabéticos es que los diabéticos son gente enferma. Y la gente enferma son un gran negocio. La gente que está saludable usa su dinerito, su plata, su lana, como dicen en México, la utiliza para su iglesia, para sus hijos, para sus vacaciones, para la educación. La usa para lo que ellos quieren. Pero la gente que está enferma, como los diabéticos, que no tienen más remedio que estar usando todo ese montón de medicamentos, lo único que hacen es dejarle dinero a los amigos de la farmacéutica. Yo no estoy en contra de la farmacéutica, yo estoy en contra de la sobremedicación. Yo creo que la farmacéutica produce medicamentos que hacen falta. Medicamentos que hacen falta para salvarnos la vida. Yo no tengo nada en contra de la farmacéutica. Yo mismo, si he estado enfermo, tengo que usar antibióticos, lo uso. Yo he estado enfermo y necesito un medicamento, pues lo uso. Yo no tengo nada en contra de la farmacéutica, pero tengo muchísimo en contra de que estén dando la información incorrecta a los diabéticos, no los enseñen a cómo controlar ese azúcar para que no suba por ahí para arriba, para entonces estarlos medicando, para entonces sacarle la lana, el billete, la plata, el dinero, los chavos, como decimos en Puerto Rico. Eso se los comunico porque eso es la verdad y la verdad siempre triunfa.